Escuche, si después de los 50 todos somos iguales, ¿verdad? Hermanos, es una bendición para mí, como dice el pastor Álvaro. La otra vez conté que duré 20 años sin venir un domingo, ¿no? Por diferentes razones, y al volver realmente era como si hubiera sido ayer que había vuelto hace 20 años. Realmente este es un lugar muy especial para nosotros, que amamos, al igual que amamos la familia Rodríguez, al pastor Álvaro, a Rosana un poquito más que al pastor Álvaro, ¿verdad? Alvarito y a todos. Así que esperamos que el Señor nos hable en esta mañana a todos a través de su palabra. Porque al final, la razón por la que venimos aquí es para escuchar la palabra de Dios. Nunca me olvido, la primera vez que conocí al pastor Álvaro, una de las cosas que yo tenía 12 años, imagínense, él era mi consejero del campamento, por si acaso, para aclarar. Y ahí hay una foto por ahí de esa vez, él la tiene guardada. Pero me impactó mucho, yo con solo 12 años, el amor por la palabra que vi en él, que vi en los jóvenes, y yo creo que es algo que tiene que ser característico de todo el pueblo de Dios. Amar la palabra de Dios, ponerla en el centro de todas nuestras vidas. Amén. Ahora sí que vamos a buscar, hermanos, si me acompañan, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 7. Los hermanos de Santo Domingo extienden el saludo y el amor a todos ustedes. El Evangelio de Lucas capítulo 15, versos del 1 al 7, dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Te pido con todo el corazón, Señor, que tu Espíritu Santo venga y se pasee en medio de nosotros, que nos hable, que nos convenza. Que tú, Señor, puedas poner a un lado esta vasija de barro, pero que tu palabra sea la que brille como un tesoro en todos nuestros corazones, Señor, porque lo necesitamos con urgencia, Padre. Te lo pido, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta probablemente es una de las historias más conocidas de las parábolas de Jesús. Y la razón es porque encierra uno de los mensajes más conmovedores de todo lo que podemos ver en la Biblia. De hecho, encierra en sí mismo el mensaje de la Biblia. Pero hay una palabra en esta parábola que se repite 3 veces y que nos da una idea de cuál es el verdadero mensaje de esta palabra, de esta parábola. ¿Cuál es esa palabra que se repite 3 veces? Gozo. Gozo. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y después le dice a sus amigos y vecinos, ¿cómo? Gozaos conmigo. Y después dice, habrá más gozo en el cielo. Esta parábola se repite 2 veces en los evangelios. Se cuenta en Mateo y se cuenta en Lucas. En Mateo se expone, Jesús la usa con una connotación diferente. Y en Lucas la usa con otra connotación, y en este caso es, como el título que pondremos a este sermón, gozo en la salvación de los perdidos. Gozo en la salvación de los perdidos. ¿Cómo es que el buen pastor deja las 99 y busca la oveja perdida?
llenando así el cielo de mucho gozo. Dios se llena de mucho gozo en la salvación de los perdidos, hermanos, por medio de Jesucristo, que es el buen pastor. Así que si tú estás aquí, sigue las pisadas de Jesús en la búsqueda de los perdidos y gózate junto a Dios en la salvación del Señor. Y si todavía tú no has sido encontrado por el pastor, Dios se llena de mucho gozo en tu salvación. Él anda buscando a sus ovejas perdidas. Y hay una historia que yo quiero leerles, contarles, que pienso que le da el tono a lo que el Señor nos está contando en esta parábola. Pienso que algunos de ustedes tal vez la habrá leído o oído, porque ahora todas las historias se comparten en WhatsApp, ¿verdad? Ya no hay ninguna sorpresa. Esa yo me la mandaron. Así que la voy a contar. Había un niño cuya familia era muy rica. Y un día su padre lo llevó a un viaje al campo, donde pretendía mostrarle a su hijo cómo viven los pobres. Entonces llegaron a una granja de una familia muy pobre. Según él, pasaron allí varios días. A su regreso, el padre le preguntó a su hijo si le había gustado el viaje. Oh, fue genial, papá, respondió el niño. ¿Te diste cuenta cómo viven las personas pobres? Sí, le dice el hijo, me di cuenta. El padre le pidió a su hijo que le contara más detalles sobre su impresión de la historia, del viaje. Entonces el niño le cuenta. Bueno, le dice, nosotros solo tenemos un perro y ellos tienen 4. O sea, ya le está contando quién eran los pobres verdaderamente. En nuestro jardín hay solo una piscina. Ellos tienen un río que va desde arriba hasta abajo. Tenemos lámparas caras. Ellos tienen las estrellas sobre sus cabezas en la noche. Tenemos un patio. Ellos tienen montañas y valles. Tenemos solo un pequeño pedazo de tierra, mientras que ellos tienen campos interminables. Compramos comida. Ellos la cultivan. Tenemos una pared alta para la protección de nuestra propiedad. Ellos no la necesitan porque sus amigos lo protegen. El padre quedó aturdido y no pudo decir una palabra. Y el niño le dijo, gracias papá por hacerme entender cuán pobres somos. Esta historia nos muestra cuán distorsionada está muchas veces nuestra noción de gozo y de felicidad. Nuestras vidas viven comprando la percepción de gozo de lo que el mundo ofrece. Y al final, esa oferta nunca se cumple, porque no da verdadera felicidad. Y lo que esta parábola nos está ayudando a entender a nosotros es, ¿dónde es que está el verdadero gozo desde la perspectiva de Dios? ¿Qué es lo que debería verdaderamente llenarnos de alegría y de danza y de saltos a nosotros los hijos de Dios? Comencemos por hacernos una pregunta. ¿Son los cristianos más o menos alegres que los no cristianos? Si le preguntamos a alguien en la calle, ¿cuáles son las características de un cristiano? ¿Estaría la palabra gozo en esa lista? Si alguien habla de usted y pregunta, ¿cómo es usted? Una de esas cosas sería, él es la persona más gozosa que yo conozco. El Señor nos está relatando en esta parte 3 historias. Y las 3 historias tienen que ver con el mismo tema. Y es el gozo de Dios en la salvación de los perdidos. La parábola del hijo pródigo. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la moneda perdida. Todos tienen que ver lo mismo. Y yo pienso que quien le puso el título a esas parábolas deberíamos cancelarlo. Porque esas parábolas no tratan de la oveja perdida, tratan de la oveja encontrada. Esa parábola no trata del hijo pródigo, trata del padre pródigo que derramó su misericordia sobre su hijo. Tampoco trata de la moneda perdida, trata de la moneda encontrada. Porque el centro de la historia es cómo al encontrar lo perdido, el cielo entero se llena de abundante gozo. Y miren que decir eso es decir muchas cosas del cielo. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es cómo esta parábola nos muestra 3 puntos principales. Primero, ¿qué hacía Jesús comiendo con los pecadores? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida? En segundo lugar, ¿qué significaba esa parábola?
Y lo tercero que veremos es cómo nosotros podemos identificarnos con los personajes de esta parábola. Así que vamos a ver lo primero. Jesús estaba comiendo con los pecadores. Y la primera pregunta que brota del texto, así que salta. ¿Usted no se ha dado cuenta que la Biblia a veces como que salta de la página? La Biblia está viva. Y mientras uno la lee, no se queda estática las letras. Saltan del texto, se les meten por los ojos a uno, por los oídos, y llegan al corazón. Transportan esa palabra por todo el cuerpo y elevan nuestra alma. La Biblia está viva. Y cuando tú ves este texto, la primera pregunta que le salta a uno del texto es: ¿por qué Jesús atraía a los pecadores? Pónganse a pensar. Jesús es la persona más santa y sin pecado que ha pisado este planeta. Jamás. Pero también era la persona con la que los pecadores, con la que las prostitutas y los ladrones se sentían más cómodos comiendo. ¡Wow! Eso es impactante. Es decir, siendo la persona más santa, las personas más pecadoras se sentían cómodas con él. ¿Por qué? ¿Por qué él atraía este tipo de gente hacia él? Bueno, en primer lugar, porque él nunca los rechazó. No los despreció como lo hacían los fariseos y los escribas. Estaba dispuesto a dejarlos acercarse a sí mismo. Esa es la primera gran lección del verdadero gozo que hay en el corazón de Dios por la salvación de los impíos. Y es que Dios se goza y se deleita en abrirle las puertas a lo peor de lo peor, a lo vil y lo menospreciado del mundo, para que se acerquen a Él. La gente se sentía cómoda con Él. ¿Por qué? Porque nunca escucharon a nadie hablar con tanta compasión y amor como las palabras que Jesús hablaba de ellos. Nunca habían oído hablar a la gente acerca de un pastor que dejaba 99 ovejas y iba a buscar una que se le perdió. Nunca oyeron hablar de un padre que su hijo lo rechazó, lo insultó, en otras palabras, deseó la muerte de su propio padre, por así decirlo, porque le pidió su herencia, y al final su padre se pasaba esperándolo, lo abrazó y lo recibió en el momento peor de su vida. Nunca oyeron hablar a nadie de esa manera. Y se acercaban y estaban con él. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿estamos nosotros atrayendo a los pecadores? ¿Se sienten los pecadores cómodos con nosotros? ¿O sienten que somos como los fariseos y los escribas, que los hunden, los menosprecian y los alejan más del reino de Dios? Así como Jesús, así debe ser la iglesia. Si hemos llegado al momento en que los publicanos, los pecadores, las prostitutas y las rameras tienen miedo de acercarse a nosotros, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos por qué está pasando eso. La gente tiene que sentirse cómoda con nosotros como creyentes, aceptados, atraídos, como lo hacía con Jesús. ¿Y por qué entonces, la segunda pregunta que surge, los fariseos y los escribas se enojaron tanto con Jesús por esto? Ellos miraban a Jesús y veían cómo estaba cenando con ellos, qué sé yo, comiendo hamburguesa, mangú, no sé, una espaguetada. Y entonces veían cómo las prostitutas, los ladrones, los publicanos se acercaban, se juntaban con él, estaban allí oyéndolo, y ellos miraban eso y lo despreciaban, lo murmuraban y no entendían. ¿Por qué? Bueno, primero, porque ellos eran muy religiosos. Déjeme leerle este texto que seguramente usted se sabe, que puede ilustrar muy bien cómo piensan los fariseos y que probablemente sea un espejo en el que debamos vernos nosotros mismos y cuidarnos de esto. Fíjense, Lucas capítulo 18, yo lo leeré. Dice: el fariseo, puesto en pie, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Hasta ese punto, esa puede ser una oración maravillosa. Si la hubiera dejado ahí, mire, hubiera quedado muy bien. Pero no, él siguió. Y dice: Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano, estoy en el grupo de alabanza, dirijo un grupo pequeño. Soy diácono de la iglesia.
Voy todos los domingos a las 9:30 en punto. No como esta gente, publicano y pecador. ¿Cuál de los dos salió justificado? El otro que dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Nuestra actitud, la manera en que tratamos a la gente con nuestra justicia propia, los va a alejar no solamente de nosotros, porque el problema no es que se alejen de nosotros, el problema es que nosotros probablemente seamos lo más cerca que ellos tienen del reino de Dios. Y si lo alejamos de nosotros, ¿de dónde lo estamos alejando? Del reino de Dios. No hay otra manera. Ese es el espíritu de los fariseos y de los escribas. Debemos buscar dentro de nosotros mismos, porque ¿saben qué? Ese espíritu aún ronda entre nosotros. Anda rondando a ver a quién atrapa para convertirnos a nosotros en fariseos y escribas como este tipo. En ese contexto en el cual el Señor describe a sus fariseos, escribe, Él mismo da el ejemplo de cómo debemos actuar. Entonces, para ilustrarlo nos da la siguiente parábola, para que podamos entender la razón por la que Jesucristo actuaba como actuaba. Y es la parábola, como le hemos puesto, la parábola de la oveja encontrada. ¿Es así? Es la parábola de la oveja encontrada. Mire lo que dijo el arzobispo Trenck. Existe en el pecado, y esa es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta de por qué el pastor tenía este corazón, porque entendía esto. Mire, existe en el pecado una tendencia centrífuga. Y toda la perdición de los que ya están perdidos los hace estar cada vez más alejados. ¿Qué es lo que hace la fuerza centrífuga? Que cuando tú entras en ellas, vas dando vuelta y la misma fuerza te va alejando del centro. Alejando del centro. Y el pecado tiene una fuerza centrífuga de esta manera. Tú entras en la órbita del pecado y lo único que hace es alejarte cada vez más. Nunca hacia adentro, siempre hacia afuera. Puede comenzar pequeño, puede comenzar una órbita pequeñita, pero la misma fuerza de ese pecado te va a ir atrayendo hacia afuera. Cada vez más. Hasta que salgas de la órbita y seas un cometa perdido por el espacio. Por lo tanto, dice él, si algún perdido va a ser encontrado, esto solo puede suceder si el pastor va a buscarlo. De lo contrario, estará perdido para siempre. No hay manera en que un perdido en el pecado, como esta oveja, vuelva al redil, se encuentre con el pastor, encuentre la salvación, si no hay un pastor que vaya y lo busca donde está. Eso no va a ocurrir nunca. Así que lo primero que tenemos que entender de la oveja, para entender por qué hay gozo, es que estas ovejas están en un peligro inminente, alejándose del pastor. Isaías capítulo 53, versículo 6 lo dice claramente, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Han sido atraídos por el pecado, han sido distraídos por el pecado, han sido engañados por el pecado. Porque eso hace el pecado, engaña, distrae, atrae. Amado hermano, esta frase que muchas veces usamos y decimos, él no es cristiano, pero él tiene temor de Dios, no encaja en la Biblia. Dice la Biblia, no hay temor de Dios en nadie. Él no es cristiano, pero él está buscando de Dios, no sé a qué Dios, porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que el mismo Dios dice de los seres humanos. Es un diagnóstico de la condición humana. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que no hay manera en que digamos, bueno, él no está viniendo a la iglesia, pero él va por buen camino. No, él va por mal camino si no hay un pastor que vaya y lo arrebate de las garras del infierno. Va camino a la perdición. Romanos capítulo 5, versículo 12 lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que pasó a todos los hombres? La muerte. Lo que espera, amado hermano, para aquellos que se alejan de Dios es la destrucción, la muerte, el infierno. Hay un peligro infinito, hay un peligro incalculable. No hay esperanza para el impío, amado hermano.
Las personas que están alrededor de nosotros, escuche bien, su familia, su tío, su hermano, su papá, su compañero de trabajo, su vecino, no va a encontrar a Dios si usted o un pastor no va y lo rescata de su condición. No va a haber manera. Póngase a pensar la historia del Cornelio en Hechos. Usted la conoce. Cornelio dice que era temeroso de Dios, externamente tenía una búsqueda de la religiosidad y se le aparece un ángel. Y el ángel le predicó el evangelio a Cornelio, ¿verdad que sí? No, no se lo predicó. ¿Qué hizo? Le dijo, búscate a Pedro, que él te va a decir algo. Porque los ángeles no predican el evangelio. Quienes predican el evangelio son personas de carne y hueso, redimidas como usted y como yo. ¿Sabe qué? Jesús es el buen pastor y nosotros somos sus pastores ayudantes. Los que vamos a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos nosotros, nadie más lo va a hacer. Mire, hay una historia impactante del evangelista Luis Palau. Usted sabe que Luis Palau es como una versión latina de Billy Graham. Le predicó a muchos miles de personas en su vida. Pero él cuenta que un día él estaba en su casa, previo a una campaña de esas multitudinarias, sale a su balcón, se estira, ¿verdad? Como la cosa que uno hace cuando nadie lo está viendo. Y entonces, cuando mira para un lado, ve que hay un vecino nuevo en el balcón de al lado. Y lo saluda. Y dice, wow, yo debería ir a predicarle a mi vecino. Porque él es nuevo. Pero dice, pero bueno, lo dejo para cuando yo venga de viaje. Porque ahora yo voy a predicarle a miles de personas. Así que él se justificó, se volvió para su casa, se fue en su avión, predicó a un estadio repleto de gente. Cuando vuelve, su esposa le dice, mi amor, ¿tú sabes lo que pasó? Que el vecino de al lado nuevo se suicidó. ¿Me entiende? Mire, hermano, probablemente lo más cerca que esa persona que usted conoce está de Dios es cuando está al lado suyo. Nunca va a estar más cerca del reino de Dios que ese momento. Y no hay otra persona que Dios ha diseñado que puedas tener las puertas abiertas para alcanzar esa oveja perdida que usted. El pastor no puede. Miren, no sé si ustedes conocen a Frank Camilo, que le dicen Mr. Deportes en CDN Deportes, ¿verdad? Bueno, cuando él se bautizó, él dice, yo ahora quiero dedicarme a ser predicador de la palabra y dejar el canal deportivo y todo eso. Y el pastor Tomás le dice, no. Porque yo como pastor nunca voy a tener acceso a predicarle a Vladimir Guerrero o a tal otro. Y tú, a través de la manera donde Dios te puso, eres el que los va a alcanzar a esas ovejas perdidas que están ahí. Hermano, usted no está donde usted está por casualidad. Toda la persona que Dios ha puesto alrededor de usted, se la puso Dios allí para que sean alcanzadas por el evangelio. Eso es lo que la palabra enseña. Están perdidos, como hemos leído en Romanos capítulo 3, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los seres humanos están moralmente inhabilitados para hacer lo bueno. No hay una sola célula del cuerpo humano de un perdido que haga algo que agrade a Dios. Póngase a pensar este mandamiento que dice la Biblia. Ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Así que el día que su amigo se levanta en la mañana y se come un mangú con los 3 golpes, esa cosa son los 3 golpes, ¿verdad? Huevo, salami y queso. ¿Sabe qué está haciendo él? Se está condenando al infierno. Con cada cucharada de mangú que se come. Con cada pedazo de salami que lleva a su boca. ¿Por qué? Porque dice, ya sea que comamos o que bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios
Y el no redimido no puede hacer nada para la gloria de Dios. ¿Entiende el nivel de perdición en que están nuestros amigos, nuestros familiares? Sin capacidad de acercarse a Dios, perdidos. Están en una rebelión total contra Dios. Rebelados contra Dios. Contaminados totalmente con el pecado, sus pensamientos, sus intenciones. Lo que espera para ellos es la condenación total. Algunos de ellos son más claros, pero como yo decía el domingo pasado en un sermón a la iglesia, Stalin, que fue uno de los ateos más prominentes del siglo XX, que dirigió la Unión Soviética por tantos años con tanta crueldad, que implantó el ateísmo como una forma de vida, dice su hija, que estaba al lado de él en la cama al momento de su muerte, que su última acción fue la siguiente, acostado en la cama, fue esta: levantar el puño al cielo, como diciendo, en realidad, yo no soy ateo, solo soy un rebelde contra Dios. Y así están todos, cuando le dan la espalda a los mandamientos de Dios. ¿Y sabe qué? Así estaba esa oveja perdida, llorando, en oscuridad total, en condenación total, en tristeza total. Pero ahí llega el pastor al rescate. Ahí llega el pastor amoroso al rescate. Mira lo que dice T. Arnold, doctor en divinidad. Dice, la distinción entre el cristianismo y todas las demás religiones es esta: en que todas estas religiones encuentran a los hombres buscando a Dios, mientras que en el cristianismo encontramos a Dios buscando a los pecadores. Tenemos a un Dios que es el que está tras nosotros para salvarnos, porque nosotros no lo estamos buscando. Mire, es Él que lo pone a usted con esa persona. Pero recuérdese en el pasado, mire hacia el pasado y recuerde cómo usted mismo llegó a Cristo y fue salvado por Él. No fue usted que estaba buscando a Dios. Él le puso gente a su alrededor, pastores, buenos pastores que le buscaron, que le hablaron. Movió la providencia, la circunstancia de tal manera de que usted llegó al punto de decir, Señor, te necesito. Es Dios que mueve todo para que nosotros podamos encontrarlo a Él, porque Él realmente nos ha encontrado primero. Ese es el corazón del pastor. Mire cómo dice Mateo, por ejemplo, capítulo 9, verso 36. Wow, gloria a Dios. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es el corazón del pastor. ¿Usted sabe qué significa la palabra compasión ahí? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Ahora le voy a pedir, por favor, que no se lo diga a nadie, no quede aquí entre nosotros. Pero cuando yo me pongo nervioso, se me revuelve el estómago y como que, usted sabe, ¿verdad? Cuando aquí habla de tener compasión, que él vio a las multitudes y tenía compasión de ellas, fue que su emoción como hombre fue tan poderosa que se le revolvieron los intestinos de la emoción y de la compasión que tuvo de esta gente. Cuando usted ve a un perdido, ¿cómo lo ve? ¿Como los fariseos, menospreciándolo? ¿O como Jesús, perdidos? A tal punto de que se les revolvían las entrañas de la compasión y la emoción para encontrarlos. Oh, que el Señor nos dé ese corazón, hermano, lo necesitamos. El corazón de Dios como pastor que busca a la oveja perdida. Él tuvo amor y compasión. Fíjense, Él no solamente salva a la gente como por decir que salva, no. Su verdadero deleite está en ser Salvador. ¿Sabe qué significa el nombre Jesús? Significa Salvador. Dios es Salvador. Se deleita. Él nunca desprecia a un corazón quebrantado. El corazón contrito y humillado enternece e inclina el corazón de Dios. Dios no va a estar allí sentado en su trono con los brazos cruzados diciendo, ahora viene a arrepentirte, ¿eh? Ahora, entonces, ahora tú quieres que te perdone. Te voy a perdonar, pero no te acostumbres. No, Dios no funciona así.
Por el contrario, Él está como el pastor, anhelante, buscando, esperando, con esa compasión y ese amor a esa oveja perdida, ya sea esa que nunca ha estado con nosotros, o a veces tenemos que han estado con nosotros en la iglesia, en el Señor, y ahora están descarriados. Dios lo ve con compasión. ¿Cómo lo vemos nosotros? Como en nuestro corazón. Fíjense lo que hizo el Jesús. Miren Isaías 53, versículo 6 otra vez. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero ahí no queda el texto. Fíjense lo que dice la segunda parte. Y habla del corazón del pastor. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El amor de Dios por los perdidos no era un amor solo de palabras. Lo dio todo. ¿Qué más pudo dar Dios para mostrar su amor para los perdidos? Si no dio a su propio Hijo. Se humilló a sí mismo haciéndose un hombre y murió en una muerte horrible de humillación. Es lo que yo llamo, hizo el viaje. El verdadero viaje que tenemos que hacer no es un viaje geográfico, es un viaje del yo al otro, que es el viaje que los fariseos no quieren dar. Nosotros queremos que la gente venga a nosotros y se acomode a nosotros. Eso es como la historia de la selva, que los misioneros llegan a la selva y encuentran a los indígenas con su taparrabo, y lo primero que quieren hacerlo cuando se convierten es ponerles ropa, como que si eso fuera parte del evangelio. Y entonces ustedes ven, se ven los videos de los indígenas con la ropa puesta, gente que era alegre, gozosa, de repente con la ropa se ponen así, duro así. Porque no son ellos. Eso no se llama evangelizar, eso se llama colonizar. Y nosotros no somos llamados a colonizar a la gente, a nuestra forma de ser, sino a traerlos al pastor y salvarlo de su condición perdida. Jesús hizo el viaje. Él pudo haber venido en su gloria, pararse en el cielo y decir, miren, aquí estoy, mírenme. O se arrepienten conmigo o ahora mismo lo fulmino. Él pudo haber hecho eso, pero Él se humilló. Se hizo como nosotros. Se sacrificó. Entregó todo y cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Esa fue su pasión, lo dice Lucas también. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si eso fue lo que el Hijo del Hombre vino a hacer, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo mismo. Esa es la misión de la iglesia. Buscar y salvar lo que se había perdido. Déjenme decirle algo, un termómetro espiritual que yo me aplico a mí mismo. Ustedes saben que uno no es muy bueno para examinarse a uno mismo. Ahora a veces en los colegios hacen el autoexamen y ponen a los muchachos a corregirse a sí mismos. Yo siempre soy sospechoso de eso. Porque si tú tienes un adolescente que a su mamá le dice que si saca para nota no puede jugar Fortnite y lo ponen a corregirse su propio examen, ¿qué va a hacer él? Bueno, el Fortnite o el examen. Entonces, los que tienen hijos varones saben lo que estoy hablando cuando digo de Fortnite. Ahora, hay cosas que podemos ver en nuestra propia vida para evaluarnos cómo vamos. Y una de ellas es, yo me lo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que yo le prediqué el evangelio a alguien? Si yo no me acuerdo, me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque significa que estoy muy frío. Porque esa es la misión de nosotros. Y nos estamos distrayendo para otro lado. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es verdad que hay gente no creyente que llega a la iglesia, es verdad, pero la mayoría no llegan a la iglesia. Hay que salir de la iglesia a buscarlo, ¿sí o no? Y ese es nuestro llamado, salir fuera, buscar al perdido, no solo buscarlo, encontrarlo, y no solo encontrarlo, salvarlo por medio del evangelio. Ahora, esta escena termina hermosamente. Y es que nos dice que miren, toda esta metanarrativa, toda esta historia es lo que genera en el corazón de Dios un gozo incesante. Y es lo que debe generar en nuestros corazones un gozo incesante. Miren lo que dijo C.S. Lewis, escucha esta frase corta pero poderosa. Dice, el gozo es un asunto serio en el cielo. Es decir, el gozo se toma en serio en el cielo, el tener gozo. Nosotros deberíamos tomarlo en serio también.
aunque parezca contradictorio la frase. El gozo de Dios es en la salvación de los impíos. ¿Usted ha oído alguna vez en la Biblia a Dios cantando de alegría? Hemos visto a Dios de muchas maneras. Lo hemos visto en una montaña, que la montaña tiembla, rayos, centellas, temblores, nubes, terror. Ahí está Dios. Lo hemos visto en la Biblia en un silbo apacible, suave. Pero hay un lugar en la Biblia donde muestra a Dios cantando. Y cuando uno canta, ¿qué dice la Biblia? Porque está como muy alegre. Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y cuando Él salva, ¿cómo se pone Él? Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Lo que mueve a Dios al gozo, lo que mueve al cielo a una fiesta, era cuando un pecador se salva. No debería haber nada en esta tierra que conmueva más el corazón de su iglesia que la salvación de los perdidos. Porque ese también debe ser el gozo de los santos. Es el gozo de Dios y debe ser el gozo nuestro. Miren, por ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo. Un enemigo de la iglesia, perseguidor de los cristianos, viene y se convierte. ¿Y qué trajo como consecuencia eso a la iglesia? Miren, Gálatas capítulo 1, versos 22 y 24 dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ellos no empezaron a decir: ¿quién? Fulano. Pero si sí es bueno, mira, después que acaba con la iglesia por todos los lados, ahora dice que se quiere arrepentir. No. Ellos, cuando oyeron de la salvación de Pablo, por malo que fuera, lo que generó en su corazón, que fue gozo y alegría. El otro día salió una noticia. Miren, yo no soy para quien, nosotros no somos quien para juzgar la conversión genuina de una persona, ¿sí o no? Pero déjenme decir de dónde brota el corazón fariseo y el corazón de pastor. El otro día sale en la noticia que se convierte Kanye West. Yo no conozco ni una canción de él, yo sé que es famoso y que es el esposo de una de las Kardashian, que son también muy famosas. Entonces yo dije: Señor, en serio, el esposo de la Kardashian se salvó, en serio. ¿Cómo va a ser? Es decir, pudo haber sido cualquier persona, pero ese, que es medio loco también. Pues miren, yo no voy a juzgar, no sé hasta dónde va a llegar. Yo sé que esa noticia, ¿qué debería hacer con la iglesia? Aquel que en otro tiempo era un loco, alejado de Dios, ahora profesa el evangelio y es cristiano. ¿Sabe lo que pasó con la mitad de la iglesia? Acabaron con él. Eso es mentira. Yo no sé si es mentira, pero mientras tanto vamos a gozarnos. Porque Dios se metió en un lugar tan difícil como el centro de Hollywood, a un tipo tan alejado de Dios como Kanye West y su esposa. Y ahora profesan la fe del Señor. Y tú lo ves cantando alabanza al Señor y en las iglesias. Pero podemos encontrar ahí el espíritu fariseo diciendo: este come con esos pecadores, lo dejan entrar a esa iglesia. No. De hecho, la historia de Lucas capítulo 17, versículo 20, nos muestra claramente este tema. Fíjense lo que pasa. Jesús envía a los 70 de sus discípulos a predicar. Y en el versículo 17 ellos vuelven, dice: volvieron los 70 con gozo. Bien, ¿cómo estaban ellos? Muy gozosos. El problema es por qué estaban gozosos. Dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero le dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Y este es el corazón de este sermón. ¿De qué nos estamos nosotros gloriando y glorificando? Acuérdense del niño con su papá. El papá pensaba que el niño iba a llegar a su casa: ay, gracias por los ricos que somos. Decía: no.
Gracias porque me mostraste que el gozo no está en lo que aparenta por fuera. Y nosotros tenemos que tener la actitud que Cristo quiso enseñarnos en esta historia. ¿Cuál fue? No se gocen de que los demonios se sujetan. No se gocen por la cantidad de gente que viene a la iglesia. Gócense por una cosa, y es que vuestros nombres están escritos en los cielos. El verdadero gozo de los redimidos es la salvación de los perdidos. No hay otro gozo más grande que ese. Dice, si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que vemos esta historia fascinante, central en el ministerio de Jesús, donde muestra el corazón del mismo Jesús, el corazón de Dios al alcanzar a los perdidos. Muestra el corazón del fariseo, que rechaza al pecador, al que es diferente, que no cree en el poder de Dios para transformar a lo más perdido, a lo más destruido de este mundo, destinado a la perdición. Y la pregunta en el tercer punto que tenemos esta mañana es, ¿con quién te identificas tú? Fíjense, Jesús construye esta parábola y pone una pregunta en el centro de la parábola. Y mire cómo la construye la pregunta. Él le dice, ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas? Hay una razón por la que Jesús lo preguntó ahí. Él no dijo, normalmente Jesús, una parábola dice, el reino de los cielos es como, ¿verdad? Un hombre que tenía 100 ovejas, pero no lo pone así. Él dice, ¿quién de vosotros? Y yo creo que la razón por la que Jesús construye la pregunta de esta manera es porque quiere que nosotros nos metamos en la historia y nos pongamos en los zapatos del pastor, en los zapatos de él mismo, que nos identifiquemos y entremos en la historia que él está contando para ver en qué personaje nos vamos a poner. Quizá para algunos le toca reflexionar porque a este momento de su vida se está poniendo los zapatos de los fariseos. Pero mire, hay un fariseo que no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, aunque no con el nombre de fariseo. Pero este es el representante mejor del fariseísmo que podemos ver en toda la Biblia. Es increíble. Y es Jonás. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con Jonás? Está este país lleno de pecado, perdido, que Dios dice que ni los animales se iban a salvar de lo que venía. Así que Dios, como es bueno y se deleita en la salvación de los perdidos, va y busca al profeta. ¿Y qué le dice al profeta? Mira, ve y predícale a Nínive. Pero el profeta, como cualquier fariseo de los del tiempo de Jesús, le dice, que yo vaya a predicarle a esos pecadores. Este que está aquí no va a ir para allá, dice, como dice la canción. Este que está aquí no va para allá. Así que, ¿sabe lo que hace? Oiga bien, déjenme decirle algo. Jonás era cortesano del rey, tenía dinero. Y lo que los eruditos interpretan de la historia es que cuando él se fue a Tarsis, que estaba en el lado opuesto de Nínive, en un barco, no fue que compró un pasaje de un barco, fue que él fletó un barco. Por eso fue que los marineros, desde que vino la tempestad y se dieron cuenta que era como un asunto de castigo, ¿en quién pensaron? En el único pasajero que yo tenía, que era Jonás. Ellos sabían. Ahora, Jonás es tan increíble que en vez de decir devuélvanse que eso es por mí, dice no, miren, esta es mi oportunidad, mátenme. Es decir, él sabía que no podía él mismo tirarse, porque ¿verdad? Estaba muy mal, eso no estaba bien. Pero él decía, pero ahora creo que tengo la oportunidad de que esta gente haga lo que yo quiero que me pase. Yo prefiero morirme que ir a predicarle a la gente de Nínive. Así que le dice, mira lo que ustedes tienen que hacer, tírenme al mar, mátenme ya, que eso es lo que yo quiero. En otras palabras, así que lo tiran al mar, y entonces Dios dice, no. Se lo traga y se lo lleva otra vez allá. Como me dijo alguien, y esto es entre paréntesis, porque cuando digo la historia de Jonás,
Siempre me gusta decir esta frase, como dijo un amigo mío, cuando Dios te llama a hacer algo, tú tienes dos opciones, o tú vas a pie o vas en ballena. Pero de que tú llegas ahí, tú llegas, ¿ok? Así que tuvo que irse en ballena a Nínive, Jonás. Y cuando llega a Nínive, oigan bien, él dijo, ok, tengo que predicar. Está bien, yo predico, dice. Llega a Nínive, predica. Oiga bien, y le dijo la prédica más corta, evangelística que usted jamás haya oído en su vida. En 40 días se va a acabar esto ya. Él no predicó el amor de Dios, no le dijo que se arrepienta, no le dijo que Cristo va a venir dentro de unos cuantos años y que su sacrificio en la cruz va a ser para hacer... Nada de eso. Le dijo, mire, en 40 días esto se acaba. Como quien dice, déjame ver si lo digo corto, para que si no me entienden, ya. ¿Y sabe qué hizo todo el mundo? Se arrepintió. Porque la salvación es de Dios. Eso me recuerda a una señora que siempre me llegan las historias a la mente, las cosas que me pasan a mí. Yo tengo como 19 años y estoy predicando casa por casa. Y entonces llego a esta casa de esta señora y lo primero que me dice es lo siguiente. Ay, qué bueno, tú tan joven que eres cristiano. Mira, ¿tú sabes qué? Me dice, yo me confieso con el cardenal, me dice. Digo, se confiesa con el cardenal, wow. Y seguimos hablando del evangelio y ella me dice. Y de repente pasa un vecino por el frente de la casa y le dice, ay, ¿tú ves ese que está ahí? Ese está condenado, no tiene perdón de Dios. Digo, ¿y qué fue lo que le pasó? Que mire, yo estaba de viaje y mi hija no tenía dinero, lo llamé para que le dieran dinero a mi hija y no se lo dio. Mire, ese yo no lo perdono, no tiene perdón de Dios. Mire, yo lo miro por ahí, yo nada más digo, óyeme, pero si yo pudiera voltear la cara por otro lado. Y digo, qué bien. Le digo, ¿usted sabe el Padre Nuestro? Me dice, claro que me sé el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros. Y se para. Dice, si yo no perdono, Dios me castiga, me dice. Ustedes ven a dónde puede llegar el corazón duro del fariseo, menospreciando al pecador. ¿Sabe qué? Dios no es enemigo de los enemigos que usted tiene. Es decir, Dios no está del lado suyo o de aquel, no, Dios está de su propio lado, Él tiene su propio lado. Así que el peor persona que usted entienda que no se merece la salvación, a ese Dios puede llegar y salvarlo. Que fue el caso de Nínive. Nínive era enemiga de Israel y a ellos Dios le mandó la salvación. Es el corazón. No seamos como los fariseos, llenos de celos, falta de misericordia, llenos de orgullo. ¿Cuánto tenemos nosotros falta de misericordia? Pero esa falta de misericordia viene del corazón orgulloso, de creer que nosotros teníamos un defecto antes, y es que antes éramos muy orgullosos, pero que ya somos humildes, así que ahora sí somos perfectos. Es decir, nosotros nos vamos a evaluar a nosotros mismos como los mejores del mundo. Así que yo espero que ninguno de aquí se pueda identificar con esta historia del fariseo. Pero tal vez haya otros que se puedan identificar con la oveja perdida. Tal vez haya alguien aquí que se sienta y que Dios le haya hablado al corazón de lo perdido que está, de lo alejado de Dios que se encuentra, como esa oveja perdida entre espinas, en peligro total, en destrucción, en medio de un pecado como una fuerza centrífuga que lo aleja y lo aleja y lo aleja y que no sabe al final dónde va a parar porque el pecado lo está arrastrando hacia la destrucción. Amado amigo que estás aquí, el pastor está aquí, el verdadero pastor. Ha venido a rescatarte. Juan capítulo 10, mire cómo lo dice Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió a los fariseos, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Y qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Dios oyen la voz de Dios. Y si tú estás sentado aquí y llegaste a este lugar, tal vez porque te criaste aquí en la iglesia. Probablemente eres uno de los jóvenes, tus papás son cristianos, te traen, pero tú te sientes en esta mañana como esa oveja perdida, es porque estás oyendo la voz del pastor.
Y no todo el mundo oye esa voz. Si tú la estás oyendo es porque Él te está llamando. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Y Dios imparte fe en esa oveja. Y da el paso. Y sigue al Señor. Y se arrepiente. Y ese es el llamado de Dios para las ovejas en esta hora. Mis ovejas oyen mi voz. Hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el perdido. No creas que tu vida está tan perdida que está fuera del alcance del pastor. Nadie está fuera del alcance del pastor. Nadie. Pero mira esto que yo estoy viviendo, este pecado, no puedo alejarme. Ahí está el pastor y te puede liberar. Mire, probablemente en la historia de la Biblia, ninguna nación estaba tan alejada de Dios como Nínive. Yo no le puedo explicar lo crueles y terribles que eran los ninivitas. Ellos tenían como hobby acumular los cráneos y las cabezas de sus enemigos como un premio y guardarlos. A sus enemigos lo hacían cosas horribles, imagínense, sangrientas. A esa gente fue que Dios alcanzó con su misericordia. De ellos tuvo compasión. Y Dios puede tener compasión de ti si hoy estás como una oveja perdida. Así que nos estamos entrando en esta historia. Y tal vez algunos se pueden identificar con los fariseos y arrepentirse. Señor, yo no quiero ser como un fariseo. Pero tal vez algunos se pueden identificar con la oveja y decir, Señor, quiero oír tu voz y seguirte. Pero hay otro personaje en esta historia en el cual yo quiero poner énfasis para cada uno de nosotros. Y es el personaje del pastor. Jesús dijo, ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, no deja las 99 y se pierde una, no deja las 99 y busca la que se perdió? Así que yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿qué tan valioso es el alma perdida de una persona? ¿Y qué tanto estamos dispuestos nosotros a viajar para alcanzar esa oveja perdida? ¿Qué tanto de nuestro yo estamos dispuestos a dejar atrás para nosotros bajarnos al nivel de esas personas y alcanzarlos? Solo usted sabe la circunstancia y el contexto en el que vive ese perdido. Solo a usted Dios le ha dado esa visión. Pero hay un viaje, todos tenemos que hacer ese viaje, todos. Jesús lo hizo y nosotros debemos de hacerlo. Muchas veces es un viaje de la vergüenza, es decir, de sentirme avergonzado de decir que soy cristiano y tener que decir en un grupo de compañeros de trabajo, miren, para que todos lo sepan, yo soy cristiano. Tal vez el primer paso. Para algunos es un viaje muy difícil, déjeme decirle. Pero tal vez el viaje es quitarme concepciones religiosas de mi mente que me impiden condescender con ese perdido. También ese viaje tenemos que hacerlo. Al final debemos enfocar nuestra vida hacia el lugar donde Dios verdaderamente tiene gozo y es el reino de Dios para los perdidos. Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Muchos de nosotros conocemos la historia de Jim Elliot, un joven misionero con mucha preparación, con mucho futuro por delante, que se empeñó, se obstinó, por así decir, en alcanzar una tribu en el Amazonas. Una tribu que no tenía era muy hostil y que no tenía contacto con el mundo exterior. Así que llegaron, dieron vueltas, llegaron en su avión y fueron a predicarle el evangelio. Eran un grupito, 2 o 3. Y a esos 2 o 3 le clavaron una lanza en el corazón de Jim Elliot y sus amigos. Y ahí murieron en el Amazonas. En ese momento cualquiera diría, wow, qué desperdicio. Pero como ustedes conocen la historia, muchos, la esposa de Jim Elliot y los demás volvieron a la tribu. Y al final, para cortar la historia, en esa tribu hubo un avivamiento. Y el mismísimo que traspasó el corazón de Jim Elliot se convirtió en un líder espiritual de la tribu. Y fueron ganados para Cristo. El buen pastor, su vida da por las ovejas.
¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para alcanzar esa oveja perdida? No hay un precio tan grande como que no estemos dispuestos a hacerlo por un alma de Cristo perdida. Eso implica hacer un viaje, eso implica mirar a la gente con compasión, eso implica realmente un verdadero sacrificio. Pero miren, todos nos imaginamos el cielo como un lugar de mucho gozo, ¿verdad que sí? Todos nos imaginamos a Dios lleno del gozo infinito. Ahora, en este texto nos dice que cuando un pecador se arrepiente, es como si el gozo aumentara, aunque esto es tan difícil de imaginarse, que en el gozo, que en el cielo haya más gozo del que hay. Pues mire, cuando un pecador se arrepiente, hay más gozo en el cielo. ¿Cuánto gozo hay en nuestros propios corazones? Yo no sé quién va a ganar las elecciones, si alguien se va a alegrar, aquí o allá. No sé quién va a ganar el torneo, si las Águilas o el Licey. Y yo no sé cuánto gozo usted siente por esas cosas. Ahora, el verdadero gozo, hermano, está cuando usted forma parte de los instrumentos que Dios ha usado para que una persona que estaba perdida ahora haya sido encontrada por el Señor. La película del río Hudson, donde el avión que se iba a estrellar con 155 personas a bordo, destinadas a la muerte completamente, este piloto, a través de su maniobra, pudo salvar a los 55. ¿Cuánto gozo hubo en las casas de esas personas cuando llegaron? ¿Cuánto gozo va a haber en el cielo, en nuestro hogar, cuando todos estos perdidos que estaban sin esperanza, ahora lleguen ese día al cielo diciendo, yo me salvé? El Señor me salvó, el Señor usó a este hermano, el Señor usó a este, Dios lo usó, lo llevó donde mí, yo no sé cómo llegó, pero yo estoy aquí porque Dios usó a esa persona en mi salvación. Hizo un viaje, hizo un sacrificio. Cuando los hombres se dirigen a la perdición eterna y son salvados, hay mucho gozo en el cielo. La redención de nuestra alma debe ser algo maravilloso, o en el cielo no hubiera tanto algarabía por eso. Debe ser una gran cosa. Así que nosotros debemos tener esto en esa misma alta estima, la salvación de los perdidos. Yo quisiera invitarle a ponerse de pie para que oremos. Jesús está buscando perdidos para traerlos a casa y darles salvación. Si oyes hoy su voz llamándote, síguelo y habrá gozo abundante para ti en la familia de Dios. Nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús en la búsqueda de los impíos, en la búsqueda de los perdidos y gozarnos junto a Dios en la salvación del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, oh Dios.